¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, yo tuve hoy una linda sorpresa. Mi hijo Bruno vino a casa y nos trajo una deliciosa pizza, una increíble pizza hecha al estilo argentino, con la base muy gruesa, muy linda. Así que Sharon y yo acabamos de disfrutar de una pizza terriblemente hermosa, muy buena, muy buena, muy buena. Así que estamos listos ahora ya para entrar en tema. Y quiero seguir hablando ayer empezamos esta serie, yo empecé esta serie para conocer la intimidad de cada uno de los 12 apóstoles de Cristo y para ver si en ellos hallamos alguna característica con la que nosotros nos podamos en algún momento identificar. Ayer vimos a Andrés. Era aquel que no le importaba ser el segundo, en vez de tomar el primer lugar, ser el segundo. No buscaba títulos, no buscaba gloria, fama, sino que le gustaba estar en la sombra. Su ilusión y su motivación era servir al Señor, no importa quién recibía los honores por lo que él estaba haciendo. Y hoy quiero que nosotros miremos de cerca a otro de los 12, una persona muy interesante, que yo creo que la mayoría de nosotros vamos a poder identificarnos con él. Quiero que miremos de cerca a Felipe. Él era de Bethsaida, habían en total de entre los 12, 5 que venían de esa ciudad. Y su nombre era un nombre griego. El nombre significa amante de caballos. Realmente lo que podríamos nosotros deducir es que él o su familia tenía una caballeriza, tenía caballos, criadero de caballos, no sé lo que era, ¿no? Pero era alguien que estaba involucrado con los caballos. No sabemos mucho de su pasado. He estado estudiando durante todo este día buscando otra información, pero no hay mucha información acerca de él. Tampoco sabemos en realidad cuál era su profesión. De hecho, Felipe es uno de los menos conocidos. Los libros de historia de la iglesia no reflejan mucho de lo que él ha hecho. Es uno de los menos conocidos de los 12 discípulos de Cristo. Y por lo que vemos en los evangelios, era una persona sin imaginación, hesitante, vacilante, flegmático, apático. En otras palabras, era un hombre común y corriente como la gran mayoría de nosotros hoy en día. Nos podemos comparar fácilmente con él, ya que demuestra que es absolutamente 100% humano. Es un hombre corriente, es un hombre común. Es por eso que podemos aprender mucho de él. Todos tenemos la tendencia de cometer algún error. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue su gran error en los últimos 3 días? Usted me tendría que contestar, eso es lo que hice, que lo hice erróneamente, porque todos cometemos errores. Y a veces los errores se deben a nuestra participación, pero a veces se debe a que esperamos demasiado antes de entrar en acción. Y Felipe era de los que consideraban la situación con demasiado detenimiento. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, vemos ahí la descripción de este apóstol que era el más lento de entre los 12. Y en realidad hay solo 5 menciones de él en la Biblia. Cuando Jesús lo llamó fue la primera mención. Luego cuando testificó a Natanael y él le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él había sido también, Felipe, uno de los seguidores de Juan el Bautista. Después lo vemos nombrado una vez más cuando Jesús alimenta a los 5,000. Una vez más lo vemos cuando los griegos vinieron a buscar a Cristo. Y finalmente la quinta vez lo vemos en Juan 14, cuando dice al Señor, le pregunta al Señor, le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Pero quiero ver algunos de los puntos que caracterizan a este hombre, a Felipe. En primer lugar, quiero decirles que era un hombre muy cauto. Antes de lanzarse a cualquier aventura, él necesitaba conocer todos los datos. Cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo podemos alimentar a estos 5,000? Felipe de inmediato hizo un cálculo, 5,000 personas, más las mujeres, más los niños.
Y contestó, Señor, ni siquiera 200 denarios podría ser suficiente. O sea, ni siquiera el salario de 200 días de trabajo para una persona podría ser suficiente para alimentarlos. En otras palabras, Felipe estaba diciendo, Señor, creo que tenemos que pensarlo bien. No ofrezcamos nada de comer a esta multitud. No seamos de aquellos que nos precipitamos en decir cosas. Actuemos con cautela. Tal vez deberíamos de nombrar una comisión para estudiar el caso y llegar a una conclusión. Pero la Biblia nos explica que Jesús lo estaba probando. Jesús ya había identificado esa debilidad en este hombre y lo estaba probando. Yo no lo estoy criticando a Felipe y creo que usted tampoco. Después de todo, ser prudente no es realmente un pecado. Tenemos que mirar bien antes de saltarnos a la aventura. Debemos de orar y pedir que Dios nos abre camino, que nos confirme lo que estamos pidiendo. No seamos demasiado precipitados en tomar decisiones. No nos precipitemos en casarnos o en cambiar de trabajo. Así que tranquilos, las decisiones las tomamos con calma. Pero sin embargo, parece que Felipe lo pensaba tanto y era tan indeciso que nunca llegaba a tomar una decisión. ¿No será que usted conoce a alguien así, no? Tal vez alguien en su familia, o tal vez usted es uno de ellos, que le cuesta tomar una decisión. Cuando los griegos vinieron para conocer al Señor, se acercaron a Felipe porque Felipe también era de origen griego. Pero cuando le preguntaron dónde está Cristo, él dudó. Seguramente pensó, nunca me han hecho una petición similar, no sé qué hacer, tengo temor, no quiero tomar una decisión errónea. Estaba indeciso, no sabía qué hacer. Y por eso se acerca a Andrés y Andrés rápidamente lleva a estos griegos a la presencia de Jesús. En segundo lugar, él actuaba lentamente. Tenía una mente indecisa, como hemos dicho, titubeaba. Y así somos la gran mayoría de nosotros. Nos gusta mirar y mirar y mirar y mirar. Pero cuando tenemos que decidirnos por algo, nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Conoce a alguien así? Tal vez hay alguien en su familia que es tan indeciso que nunca toma decisión alguna. Es algo común, es un fallo común entre los humanos. En la historia de los Estados Unidos leí una anécdota muy interesante. Dice que el general McClellan, que era uno de los generales del presidente Lincoln, Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln le había pedido al general que entrara en batalla, que era importante que su ejército entrara también en la batalla. Pero este general siempre titubeaba esperando una mejor ocasión y no entraba en batalla y no entraba en batalla y titubeaba. Y finalmente Lincoln le envió un telegrama que decía, General McClellan, si no quiere usar su ejército, me gustaría mucho que me lo prestara por unos días. Es muy fácil mirar y mirar y esperar a una ocasión mejor y nunca actuar. Hay algo especial en simplemente mirar y esperar. Un amigo mío que es pastor también me contó de un caso en el que una pareja, ambos de la tercera edad, vinieron para que él los casara. Y obviamente antes de una boda siempre hay una serie de preguntas que nosotros los pastores hacemos a la pareja. Y finalmente el pastor llegó a la siguiente pregunta. Le dijo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes como novios? Y contestaron, 37 años. Y el pastor dijo, yo no los caso. Si durante estos 37 años no pudieron decidirse, ustedes no tienen ningún derecho en casarse. Y no los casó. Y ese es el problema. Miramos, evaluamos, calculamos, pero no actuamos. Tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer, pero no tenemos el deseo o la energía para hacerlo. Podríamos ya haber transformado este país. Habríamos ya podido evangelizar a millones de chilenos
pero todavía estamos mirando y todavía estamos hablando y todavía estamos haciendo convenciones y conferencias y estudios y proyectos, pero nunca actuamos. Alguien le contestó a una señorita que siempre le decía, mañana saldré contigo, mañana saldré contigo. Finalmente el muchacho le contestó, si sumas todas tus mañanas, te darás cuenta que todo lo que tienes son ayeres vacíos. La mayoría de nosotros tenemos una colección de ayeres vacíos porque dudamos, titubeamos, no actuamos. Y esta lentitud se manifiesta también en la forma como nos acercamos al Señor. Hay los que dicen, no, yo todavía no, yo lo de la iglesia y tal, déjamelo estudiar. Lo voy a leer bien, voy a ver qué dice fulanito y qué dice menganito. Voy a aprender algo más antes de dedicarme al Señor. Todavía soy joven, todavía no. De hecho, lo que voy a hacer es leer la Biblia de tapa a tapa y después me voy a decidir. Si la Biblia me convence, tomaré ese paso. Y aun cuando nos decidimos a actuar, parece que lo queremos hacer, pero un poquito a la vez, ¿ah? No todo de golpe, no todo de golpe. ¿Sabe? No es posible saltar una zanja un poco a la vez. No la podemos saltar en 3 pequeños saltitos. Tenemos que hacerlo de golpe. Cuando vivíamos en Canarias hace ya más de 30 años, conocimos a una señora ya mayor, ella era abuelita y quería mucho a sus nietos, pero la hija se fue a vivir a Madrid y se llevó obviamente a los nietos. Y habían pasado ya varios años y la abuela quería ver a sus nietos. Y ella vivía en la isla de Tenerife y nunca había salido de esa isla y jamás había puesto un pie en un avión. Y entonces cuando la familia le trataba de convencer que fuera a Madrid, un vuelo de 2 horas y media, ella tenía los temores normales de todo aquel que nunca ha volado. Pero finalmente el amor que ella sentía por sus nietos era mayor que el temor que ella sentía por ese avión. Y llegó el día del viaje y subió a ese avión y los amigos y parientes que quedaron en la isla se quedaron todos muy nerviosos. ¿Cómo habrá volado la abuela? Y los que estaban en Madrid esperándola también estaban nerviosos a ver cómo llega esta abuelita hasta aquí, ¿no? A ver si llega. Cuando finalmente aterrizó el avión y ella salió del aeropuerto, lo primero que le preguntaron fue, abuela, ¿estás bien? ¿Tuviste mucho miedo? Y ella contestó, no, no tuve miedo, pero nunca puse todo mi peso sobre el asiento. O sea, esta mujer por 2 horas y media estuvo semisentada. Hay los que no ponen todo su peso en el matrimonio, en ser leal a una iglesia. O sea, no, ya, pero, o sea, soy de esta iglesia, pero, o en su trabajo, ¿va? No le dan 100%, le dan 40%, tal vez 60%. Aún en su relación con los amigos, no es amigo, sino que es, son totalmente superficiales, no dan lo mejor de sí. Pero cuando tenemos que saltar esa zanja, hay que hacerlo con todo lo que tenemos, si no, nunca hemos de llegar a la otra orilla. Leí de un pastor que estaba a punto de celebrar una boda. Otro pastor, no es el mismo de antes. Este no lo conozco, simplemente leí en una de las publicaciones que recibimos como pastores. Y dice que el novio se hallaba muy nervioso, paseando de un lado a otro y miraba hacia el suelo y parecía como que había perdido algo. El pastor lo estaba observando durante varios minutos y finalmente se acercó y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Has perdido algo? ¿Perdiste el anillo? Te ayudo a buscarlo. Y el novio contestó, no, no perdí el anillo, no perdí nada. Lo que sí perdí es el entusiasmo. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Tomar decisiones, pero sin entusiasmo. Si decidimos ser cristianos, hay que hacerlo con entusiasmo.
con dedicación total, 100%. Otra de las características de Felipe, miraba siempre hacia atrás. Y eso es algo común con la mayoría de nosotros, mirar hacia atrás. San Clemente de Alejandría, en el año 180 de nuestra era, escribió que Felipe era el discípulo que cuando Cristo lo llamó, contestó: deja que entierre a mi padre. Lo que pasa es que el padre estaba vivo, no estaba muerto. Pero en algún momento ese padre iba a morir. Y Jesús le contestó en una forma muy tajante. Le dijo: deja que los muertos se ocupen de los muertos. O sea, si tú vas a saltar, no mires atrás. El pueblo de Israel en el desierto miraba hacia atrás. Es que no creo que Moisés sepa cuál es el camino hacia la tierra prometida. Creo que se equivocó de camino. Este no es el camino. Quiero volver a Egipto. Después de todo, la esclavitud no era tan mala. Esos azotes duelen, pero no duelen tanto que digamos. Y ahí teníamos ajo y pimienta, y teníamos cebollas, y teníamos puerros. Queremos volver, queremos volver. Y más adelante, a través de los años que estuvieron en el desierto, cada vez que Moisés tomaba una decisión, querían señales de lo alto para saber si era el camino correcto o no. Oiga, tomemos una decisión y luego reconsideremos. Los casados, hay aquellos que, y los he encontrado en mis años en el ministerio, que se me acercan y me dicen: sabe, pastor, me casé con fulanita, pero yo creo que yo debía de haber seguido soltero durante varios años más. Hay aquellos que me dicen: me casé hace 20 años, 25 años, pero creo que me equivoqué. No, no se ha equivocado. Si decidimos seguir a Cristo y siempre miramos hacia atrás, nunca hemos de gozar de los beneficios del creyente. En Juan 14, durante la última cena, Felipe quería que Jesús demostrara el Padre. Estaba mirando hacia atrás. De hecho, lo que él estaba diciendo en realidad es: ay, ¿sabes qué? A lo mejor nos equivocamos y este no es el maestro, no es el Mesías. ¿Sabes qué? Tal vez yo debiera de volver a Bethsaida y estar en los establos con los caballos. No era tan malo lo que yo estaba haciendo allí. Y yo puedo ver algo de irritación en la respuesta de Jesús cuando le dice: Felipe, has estado conmigo todo este tiempo. Has estado conmigo 3 años y medio. ¿Y no te has dado cuenta todavía que el Padre y yo somos uno? No miremos hacia atrás. Nos hemos decidido. Pues nada, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante. Ay, es que yo tenía una novia cuando era joven, tal vez me debía haber casado. No, olvídese, deje de mirar hacia atrás. Es que yo dejé no, chao, se acabó. Deje de mirar hacia atrás. Y finalmente, este hombre fue transformado. Después de la resurrección del Señor, Felipe era uno de los que estaban reunidos con los discípulos en el aposento alto. Y ahora parece que hay una transformación en su vida. Es un discípulo que es distinto, entregado, resoluto, sin miedo, sin temor. Estaba dispuesto a seguir hacia adelante. Él había visto a Cristo morir, lo había visto crucificado, maltratado, pero también lo vio resucitado. Vio que la cruz no es el fin. Y esto transformó a este discípulo. Ahora es devoto en su relación con Cristo. Es entregado, es resoluto. Tanto es así que la historia nos enseña que Felipe llevó el evangelio a Siria, a Frigia y a Grecia, de donde él era oriundo.
Y fue justamente en Grecia donde murió crucificado frente al gran templo de Hierápolis. Algunos dicen, algunos historiadores dicen que fue crucificado cabeza abajo, junto con Bartolomé, otro de los 12. Pero cuando vieron a Felipe morir, dejaron a Bartolomé libre. Felipe fue uno de los grandes predicadores del Evangelio en Asia Menor. Y el Evangelio llegó a estos países justamente porque este hombre tomó una decisión y nunca miró hacia atrás. Hubo una transformación. Él vio morir al maestro y eso lo transformó. Y cuando nosotros vemos a Cristo morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por lo que nosotros merecemos como castigo, esa visión nos transforma a nosotros también. Esa visión debe transformar nuestras vidas. Esa visión transformó a Felipe y estaba dispuesto a entregarlo todo por el maestro. Ya no miraba hacia atrás. Ya no quería volver a Bethsaida, no le importaban los caballos. Ya estaba seguro de que Cristo era el Mesías que tanto habían esperado. Y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario, inclusive morir en una cruz. Ya no había vacilación ni dudas en sus corazones. Y en esta tarde quiero orar. Quiero orar por usted y con usted. Quiero orar por aquellas personas que todavía tienen algunas dudas en su corazón. Alguien que quiere dejarlo para más tarde, para otro momento. Tal vez usted tiene un llamamiento en su vida, pero usted está tomando esta decisión diciendo, bueno, lo voy a hacer, pero pero hay una duda en su corazón. En esta tarde quiero que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias porque tú nos das la oportunidad y el llamamiento. Nos llamas a que te sirvamos y que seamos hijos tuyos. Tú nos llamas santos porque ese es nuestro estatus. Y lo pones como un nivel al que nosotros tenemos que llegar. Y pido, Padre, que aquella persona que en esta tarde tiene todavía dudas en su corazón, si te sigue o no te sigue, que pueda despejar esas dudas como lo hizo Felipe y entregarse 100% a ti, Señor. Que deje de mirar hacia atrás lo que está dejando, lo que había antes, sino que pueda mirar hacia adelante lo que hay ahora y lo que habrá después. Y yo te bendigo, Padre, porque tú no nos abandonas y tú nos amas. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su atención. Mañana volveremos. Hemos de hablar de otro de los discípulos, alguien muy importante. Y ahora no pierda la conexión porque la pastora Heather, junto con Camila Aliaga, van a hablar acerca de cosas importantes. Y yo sé que a usted le importa mucho el poder compartir de ese programa. El Señor les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos nosotros mañana, si Dios quiere.